El descubrimiento de que no estamos solos en el universo no sería simplemente una noticia más en los titulares internacionales. No sería comparable a ningún avance científico previo, por más revolucionario que haya sido. No sería como descubrir una nueva partícula subatómica, ni como fotografiar por primera vez un agujero negro, ni siquiera como pisar la luna. Sería algo mucho más profundo. Sería el momento en que la humanidad dejaría de ser la única voz conocida en el escenario cósmico. Ese instante redefiniría nuestra historia desde sus cimientos. Durante siglos, la idea de vida extraterrestre ha habitado nuestra imaginación, nuestras religiones y nuestras teorías científicas. Hemos especulado, escrito novelas, producido películas y desarrollado ecuaciones para estimar probabilidades. Pero la especulación siempre ha sido cómoda porque pertenece al terreno de lo hipotético. El descubrimiento confirmado rompería esa barrera, convertiría la posibilidad en realidad. Y cuando algo deja de ser una hipótesis para convertirse en un hecho, transforma radicalmente la forma en que entendemos el mundo. La historia humana está marcada por momentos que redefinen nuestra percepción del universo. Cuando Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del cosmos, no solo cambió la astronomía, cambió nuestra visión de nosotros mismos. Cuando Darwin presentó la teoría de la evolución, no solo alteró la biología, sacudió la estructura filosófica y religiosa de la sociedad. El contacto confirmado con otra inteligencia sería un acontecimiento aún más trascendental. Sería una revolución copernicana multiplicada por 1000. En primer lugar, la ciencia experimentaría una transformación inmediata. La biología dejaría de ser una disciplina centrada exclusivamente en la vida terrestre. Tendríamos que replantear nuestras definiciones fundamentales. ¿Qué es la vida? ¿Debe basarse necesariamente en carbono? ¿Requiere agua líquida? ¿Comparte con nosotros algún principio universal? Cada respuesta abriría nuevas preguntas. La simple existencia de otra biología implicaría que la vida no es un accidente improbable, sino un fenómeno más común de lo que imaginábamos. La astrofísica también se vería alterada. Si una civilización es capaz de comunicarse a través de distancias interestelares, su nivel tecnológico implicaría avances que apenas comenzamos a soñar. El estudio de su señal, su estructura y su energía nos obligaría a reconsiderar los límites de la ingeniería y la física. Tal vez descubriríamos nuevas formas de propulsión, nuevas fuentes de energía o principios científicos que actualmente desconocemos. El contacto no solo ampliaría nuestro conocimiento, redefiniría los horizontes de lo posible. Pero más allá del impacto científico, el efecto filosófico sería aún más profundo. Durante milenios, la humanidad se ha preguntado por su lugar en el universo. Muchas corrientes de pensamiento han colocado al ser humano en una posición central o especial. El descubrimiento de otra inteligencia obligaría a revisar esa narrativa. No seríamos el único experimento consciente del cosmos, seríamos uno entre muchos, y esa idea podría resultar liberadora o inquietante dependiendo de la perspectiva. Las religiones también enfrentarían un desafío histórico. Algunas tradiciones podrían interpretar el descubrimiento como una confirmación de la grandeza de la creación, ampliando su visión teológica para incluir múltiples mundos habitados. Otras podrían experimentar tensiones internas al intentar reconciliar doctrinas antiguas con una realidad nueva. No sería necesariamente un conflicto destructivo, pero sí un periodo de profunda reflexión espiritual. La pregunta sobre el alma, la moralidad y el propósito adquiriría dimensiones interplanetarias. En el plano cultural, el arte, la literatura y el cine cambiarían para siempre. La imaginación humana dejaría de basarse únicamente en la especulación cuando representara otras formas de vida. El contacto real proporcionaría datos concretos, características auténticas. La narrativa colectiva se expandiría más allá de la Tierra. Nuestras historias dejarían de ser exclusivamente humanas y comenzarían a formar parte de un contexto cósmico compartido. Sin embargo, el verdadero cambio no ocurriría solo en instituciones académicas o religiosas, sino en la conciencia individual. Cada persona, en algún momento, miraría el cielo sabiendo que no está vacío. Esa certeza alteraría algo íntimo. La soledad cósmica, que durante tanto tiempo fue una posibilidad inquietante, desaparecería. En su lugar surgiría una nueva sensación: pertenecer a una comunidad universal más amplia.
Este descubrimiento también redefiniría la política global. Las fronteras nacionales, que durante siglos han determinado alianzas y conflictos, perderían parte de su relevancia frente a una realidad mayor. La humanidad tendría que presentarse como una sola civilización ante el cosmos. Aunque las tensiones internas no desaparecerían de la noche a la mañana, el simple hecho de saber que existe otra inteligencia podría fomentar una cooperación sin precedentes. La educación cambiaría radicalmente. Los libros de texto tendrían que reescribirse. La historia ya no terminaría en los límites de la Tierra. Los estudiantes crecerían sabiendo que comparten el universo con otras mentes conscientes. Esa idea moldearía generaciones enteras con una perspectiva más amplia y menos centrada en divisiones locales. Incluso la psicología colectiva experimentaría una transformación. Durante siglos, el miedo a lo desconocido ha sido una fuerza poderosa, pero cuando lo desconocido se convierte en conocido, el miedo puede transformarse en curiosidad estructurada. El contacto confirmado obligaría a la humanidad a madurar rápidamente. No podríamos permitirnos reaccionar solo con impulsos emocionales. Necesitaríamos racionalidad, cooperación y visión a largo plazo. El impacto económico tampoco sería menor. La investigación espacial recibiría inversiones masivas. Nuevas industrias surgirían alrededor de la comunicación interestelar, la exploración avanzada y la posible ingeniería basada en tecnologías descubiertas. El mercado global se reorganizaría en función de prioridades científicas y estratégicas relacionadas con esta nueva realidad. Pero quizás el aspecto más importante es que el descubrimiento redefiniría el significado mismo de la palabra humanidad. Hasta ahora, ese término ha sido suficiente para describir nuestra identidad colectiva. Después del contacto, ser humano significaría algo distinto. Una especie entre muchas, con una responsabilidad mayor dentro de un ecosistema cósmico. La ética ya no se limitaría al planeta, se extendería al espacio. La historia dejaría de dividirse únicamente en eras terrestres, prehistoria, antigüedad, modernidad, para incluir una nueva etapa, la era post-contacto. Los historiadores del futuro hablarían de un antes y un después, analizarían cómo reaccionamos, qué decisiones tomamos, cómo nos adaptamos. Ese momento se convertiría en el eje alrededor del cual giraría la narrativa del siglo. Y a pesar de toda esta transformación, algo fundamental permanecería intacto: nuestra capacidad de asombro. De hecho, el asombro se intensificaría. Saber que existen otras inteligencias no eliminaría el misterio, lo ampliaría. ¿Cómo evolucionaron? ¿Qué desafíos enfrentaron? ¿Sobrevivieron a sus propias crisis ambientales o conflictos internos? Cada pregunta abriría nuevas ventanas hacia la comprensión de nuestra propia trayectoria. El descubrimiento también actuaría como un espejo. Al observar a otra civilización, inevitablemente compararíamos su desarrollo con el nuestro. Tal vez descubriríamos que lograron superar divisiones que nosotros aún enfrentamos. Tal vez aprenderíamos lecciones sobre sostenibilidad, cooperación o tecnología responsable. O tal vez reconoceríamos que comparten luchas similares, lo que reforzaría nuestra empatía universal. Redefinir la historia humana no significa borrar el pasado, sino reinterpretarlo. Cada logro científico, cada guerra, cada revolución cultural adquiriría un nuevo contexto. Ya no seríamos la única narrativa inteligente en el universo conocido, seríamos un capítulo dentro de una historia mucho más extensa. Este cambio también afectaría nuestra relación con el tiempo. La perspectiva cósmica nos obligaría a pensar en escalas de miles o millones de años. Comprenderíamos que nuestra civilización es joven en comparación con la edad del universo. Esa conciencia podría inspirarnos a planificar con mayor visión de futuro, priorizando la supervivencia a largo plazo sobre los beneficios inmediatos. El descubrimiento no resolvería automáticamente nuestros problemas, pero sí alteraría el marco en el que los enfrentamos. Las crisis ambientales, por ejemplo, se verían bajo la luz de una responsabilidad mayor: preservar nuestro mundo como parte de un entorno galáctico habitado. La idea de destruir nuestro propio planeta resultaría aún más absurda al saber que formamos parte de una comunidad cósmica. En última instancia, redefinir la historia humana significa reconocer que nuestra identidad ya no estaría confinada a un punto azul pálido en la vastedad del espacio. Pasaríamos de ser una civilización aislada a participantes activos en una realidad más amplia. Y aunque el proceso de adaptación sería complejo, el simple hecho de saber que no estamos solos transformaría nuestra percepción del propósito, del futuro y del significado de nuestra existencia.
Ese sería el verdadero impacto del descubrimiento, no solo añadir información a nuestros archivos científicos, sino cambiar para siempre la forma en que nos vemos a nosotros mismos. El contacto no sería el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que la humanidad, finalmente, comprendería que el cielo no es un límite, sino una puerta abierta hacia una realidad compartida.